De las casi 3.000 islas que componen el gigantesco archipiélago de Indonesia, Bali es una de las más peculiares, un reducto sorprendente en el que la vida parece suspendida en el tiempo. La naturaleza volcánica y los avatares de la historia, el rastro dejado por las distintas culturas que han pasado por ella, y los sucesivos periodos de independencia absoluta y de estrecha vinculación con la vecina Java, han ido labrando esa imagen legendaria de paraíso misterioso en el que perviven tradiciones ancestrales. El principal rasgo de identidad de Bali se asocia a un profundo sentimiento religioso repleto de peculiaridades, que la convierte en el principal bastión del hinduismo en la zona. Denpasar es la capital de Bali y por tanto el centro urbano más importante de la isla. En sus calles apenas quedan vestigios de los dramáticos episodios históricos que marcaron el fin de la colonización holandesa y de los antiguos reinos de Bali. Denpasar, que significa literalmente al norte del mercado, ha sido desde siempre uno de los centros comerciales más importantes de la isla. Todavía perviven en sus calles los comercios tradicionales en los que los balineses se abastecen de los productos básicos de consumo y de todo lo necesario para sus rituales religiosos. Pese a toda esa intensa actividad regida por intereses puramente materialistas, la vida de los balineses sigue girando en torno a una espiritualidad que se manifiesta a los ojos del turista en la infinidad de ofrendas que le salen literalmente al paso. Bali ha sido uno de los más importantes destinos turísticos del mundo en los últimos años. Un gran flujo de viajeros con alto poder adquisitivo pulula por sus calles con evidente predisposición a comprar a precio de ganga. Por desgracia, la sombra del terrorismo añade algo de incertidumbre a este magnífico negocio, que cuenta con las cercanas y paradisíacas playas de Kuta y Sanur como principal valor de mercado. La escolarización más o menos generalizada es uno de los principales síntomas de la irregular modernización de esta isla, que continúa rigiendo casi todas sus actividades según el Adat, un conjunto de leyes tradicionales que regula la relación de los individuos dentro de la comunidad. Una parte importante de los balineses sigue viviendo en aldeas esencialmente rurales, siempre cercanas a los arrozales. Una aldea, o desa, se halla formada por una serie de recintos familiares que se alinean a ambos lados de calles y callejas, respondiendo a una estructura que se mantiene intacta a través de los tiempos. La autoridad desa vigila todo lo que se edifica dentro de la aldea. La tradición considera la tierra propiedad divina, cedida al pueblo que la habita y la trabaja. Dentro de cada poblado existe una o varias comunidades vecinales llamadas banjar, a las que pertenecen todos los adultos. En ellas desarrollan la mayor parte de sus responsabilidades con la aldea. Como en casi toda esta parte de Asia, el arroz sigue siendo el ingrediente principal de la dieta de los balineses. Los
Los métodos ancestrales para remover la tierra se mantienen intactos desde hace generaciones. Los balineses creen que el arroz es un don de los dioses. Todo el proceso está marcado por una serie de rituales para honrar a la diosa Devi Sri, la diosa del arroz, fecundada por Vishnu, el dios hindú de la fertilidad. El agua de los ríos y los torrentes que corren en paralelo desde lo alto de las montañas llega de esta manera hasta el bancal más inaccesible. Desde hace muchas generaciones, el cultivo del arroz ha ido ganando terreno palmo a palmo a las laderas arrasadas de los volcanes, esculpiendo literalmente el paisaje en una interminable sucesión de terrazas escalonadas. Un ingenioso sistema de canalizaciones permite aprovechar al máximo los recursos hidrográficos de la isla. El cultivo del arroz asegura la supervivencia de una gran parte de la población y además constituye uno de los ejes fundamentales sobre los que se sustenta el sentido de lo colectivo, tan arraigado en la forma de vida de sus habitantes. Los agricultores que dependen de un mismo sistema de riego se agrupan en un subak, una sociedad agrícola que organiza democráticamente los turnos de utilización del agua y protege los intereses de sus miembros. La escasa evolución de la agricultura propicia la supervivencia de un amplio repertorio de oficios. Entre los más sorprendentes se cuenta el de espantapájaros. Unos cuantos metros de cuerda, un tronco de bambú partido y hueco e infinita paciencia permiten a este individuo mantener un amplio terreno cultivable a salvo de la voracidad de las aves. La belleza de la isla se une a la religión balinesa en el sur, en la península de Badung, donde se erige el templo de Uluwatu, una construcción del siglo XI que se recorta en el borde de un espectacular acantilado a unos 250 metros sobre las aguas del Océano Índico. Bali es el único reducto del hinduismo en Indonesia, consagrada mayoritariamente a la religión musulmana. El hinduismo llegó a Bali al final del primer milenio, directamente de India de la mano de comerciantes y viajeros, pero también a través de la influencia de la vecina Java, que había sido impregnada de estas creencias con anterioridad. El hinduismo de Bali solo reconoce un dios supremo, al que llaman Sangyam Vidi. El agama hindú, como se denomina a esta compleja religión, es una evolución de la teología hinduista. En ella se repite la misma jerarquía de divinidades principales y una estructura social dividida también en castas, pero se superpone en perfecto equilibrio a una compleja y abigarrada colección de tradiciones supersticiosas heredadas de las prácticas animistas de los primeros pobladores de la isla. Resumiendo hasta la simplificación, se puede definir como una concepción dualista del universo, lo que en su idioma denominan filosofía de Dwarapala, que gira sobre la eterna confrontación de bien y mal, blanco y negro, luz y oscuridad. Uno de los momentos álgidos de la religiosidad balinesa es la celebración del Odalán de cualquiera de sus templos. El Pura Kehen es el templo principal de Bangli, capital de uno de los antiguos reinos del interior de la isla. Un Odalán es un festival religioso que conmemora el aniversario de la consagración inicial de cada templo. Se celebra una vez al año según el calendario balinés, compuesto por 210 días. El clero de la gama hindú está dividido en dos niveles: los pedanda, sumos sacerdotes y jefes espirituales de la comunidad, que viven retirados de la vida mundana en permanente comunicación con la divinidad, y los pemanku, sacerdotes del templo, que dirigen las oraciones colectivas durante las ceremonias. Las ofrendas se van amontonando sobre los altares, en las capillas o directamente sobre el suelo, según sean dedicadas a los distintos dioses, a los antepasados o a los demonios. La música tiene una presencia importante en todas las manifestaciones colectivas.
Cada templo, cada barrio, cada aldea cuenta con al menos uno de estos conjuntos musicales llamados gamelán, que producen una vibrante música polifónica con su colección de instrumentos de metal y bambú afinados como si fuesen uno solo. Cada uno tiene un papel más o menos activo en la celebración del Odalán, incluso los más pequeños, que según una arraigada tradición no posan los pies en el suelo hasta no alcanzar determinada edad. Los ritos del culto suelen terminar con el traslado de una larga colección de figuras y cofres de oro, bronce o madera policromada que descansa repartida por los altares del templo como representación material de las distintas divinidades. La riqueza del prátimas, como se denomina este conjunto de joyas exquisitas, define por sí misma la relevancia y la antigüedad del templo que las alberga. Los sacerdotes del templo cargan con esfuerzo estos valiosos tesoros hasta un pabellón instalado frente a la fachada principal, empujados por el dramatismo obsesivo del kul-kul, el tambor de la torre de avisos. En el noroeste de la isla, en el antiguo reino de Klung Kung, se alza el auténtico ombligo de la espiritualidad. El Pura Besaki, conocido como el Templo Madre, es un impresionante conjunto de santuarios erigido en la ladera del monte Agung, el volcán sagrado, que puede entenderse como el eje principal del universo balinés. Cada uno de los 86 templos que forman el conjunto de Pura Besaki, extendiéndose escalonadamente hacia la cima del volcán, evoca la Trisakti, una transposición casi literal de la Trinidad hinduista, honrada en los altares dedicados a Brahma, Vishnu y Shiva, dioses de la creación, la conservación y la destrucción respectivamente. Los templos de Bali se definen como lugares de encuentro entre las divinidades y los hombres. Las primeras construcciones del Pura Besaki datan del siglo VIII, aunque la mayor parte se añadieron entre el XIV y el XVIII. Pero los orígenes hay que buscarlos en tiempos mucho más remotos, posiblemente en las primeras civilizaciones megalíticas de Indonesia y sus características pirámides escalonadas. Besaki se extiende a la sombra de sus bosques de Merus, los templos adornados con tejados superpuestos que se elevan hacia el cielo, evocando la forma de la montaña sagrada, el mismo monte Agung, que los balineses consideran la morada de los dioses. Besaki es el centro de peregrinación más importante de la isla. A diario se acercan hasta él familias de los lugares más alejados para entregar sus ofrendas, rezar a sus muertos y bendecir las aguas lustrales que luego utilizarán en las ceremonias de sus respectivos templos locales. En Bali, casi ningún espectáculo da comienzo sin la presencia de un sacerdote del templo. La bendición por medio de aguas lustrales imprime a cualquier acto el carácter de ceremonia. El Kechak es un coro de voces masculinas que reproduce onomatopéyicamente los ritmos y los sonidos de los instrumentos de una orquesta gamelán. Los gritos repetitivos, el balanceo rítmico de la cabeza, el cuerpo y los brazos les sume en una especie de estado de semitrance. Los cantantes del Kechak, sentados en círculos concéntricos en torno a una gran antorcha, escenifican una suerte de exorcismo para escapar a la influencia de los malos espíritus. Esta parte del espectáculo remite a otros bailes clásicos, como las danzas Legon y Sanghian, en las que las bailarinas, en un alarde de armonía y de flexibilidad, desgranan todo un lenguaje gestual en el que los movimientos de manos y brazos encierran un sinfín de significados. El Kechak, conocido también como la danza de los monos, alberga una representación teatral que escenifica algunos pasajes del Ramayana hindú. Los bailarines y los actores representan la historia de Ravana, el rey de los demonios, que rapta a Sita, la esposa del rey Rama, cuando éste se aleja para dar caza a un ciervo de oro en la selva de Dandaka.
Hanuman, al frente del ejército de los simios, acude a la llamada de Rama para rescatar a Sita. La representación adopta el aire de un enfrentamiento dialéctico en el que participan diversos personajes míticos como el pájaro Garuda, enviado del dios Vishnu. Otra muestra de las tradicionales danzas de trance balinesas es el Sanghyang Haran o danza del caballo, en la que un veterano sacerdote baila en torno a una hoguera de cáscaras de coco. Conducido por la canción del Sanghyang, el bailarín esparce las ascuas y comienza a pasar sobre el fuego una y otra vez en estado de trance. Las danzas Sanghyang se escenificaban en las aldeas para preservar a sus habitantes de la amenaza de alguna epidemia o alguna enfermedad generalizada. Se dice que los danzantes del Sanghyang Haran no pueden recordar ni repetir en la vida normal los movimientos que ejecutan en estado de trance. Otra conocida danza de trance es la de los bailarines del Kris, guardianes de la comunidad que vuelven sus dagas contra sí mismos para autoaniquilarse, según un ritual muy arraigado que excluye la rendición ante el enemigo. Esta danza forma parte del Varon, una escenificación cantada y bailada de la confrontación entre las fuerzas del bien y del mal. Varon es un animal mítico, mezcla de perro y león, que encarna las fuerzas positivas. La muerte es el acontecimiento más importante en el ciclo vital de los balineses. Según las creencias de la gama hindú, la persona consta de tres partes: el cuerpo físico, el de los pensamientos y los sentimientos, y el alma. El destino final de las personas es reunirse con el Ser Supremo después de haberse desprendido de todo lo que las liga con el mundo terrenal. La ceremonia de la cremación es un acontecimiento dichoso. Los familiares y amigos del difunto se reúnen durante una larga jornada para despedir el alma en su último tránsito. Después de la cremación, se procede a una cuidadosa selección de las cenizas, separando los huesos, lavándolos y almacenándolos en una vasija, en la que son transportados para ser arrojados al mar. Salvo en el caso de los sacerdotes y los miembros de la alta nobleza, la cremación puede celebrarse bastante tiempo después de la muerte, cuando la familia consigue reunir el dinero suficiente para sufragar este costoso ritual. Hasta ese momento, el cadáver permanece enterrado provisionalmente. Los tres elementos esenciales del universo intervienen de manera directa en la ceremonia de cremación. El agua bendice el cuerpo del difunto, el fuego lo destruye y el humo transporta el alma ante el Ser Supremo. A falta del río sagrado, el acto se prolonga a la orilla del mar, donde los familiares devuelven al agua parte de las cenizas. Unos cuantos días después, entre 12 y 42, tendrá lugar una última ceremonia fúnebre en la que se despide el segundo cuerpo de la persona, el de los sentimientos y los pensamientos. Entonces el alma, ya deificada, quedará guardada en un altar del templo familiar para su veneración. Todo el que se acerca a estas costas por mar suele encontrarse con una llamativa multitud de pequeñas embarcaciones de pesca, los prau, que se alejan hacia el horizonte a gran velocidad, impulsados por una única vela de vivos colores. Los balineses son uno de los pocos pueblos isleños del mundo que vuelven sus ojos no hacia afuera, hacia el mar, sino hacia adentro, a las cumbres del interior. Lo sagrado
está relacionado con la altura. Por el contrario, todo lo que constituye amenaza o es dañino pertenece a las fuerzas del mundo subterráneo, el insondable océano. En la playa de Candidasa, cerca de Amlapura, la antigua capital del reino de Karangasem, situada al este de Bali, al amanecer, con las primeras luces del día, un grupo de personas busca minuciosamente entre las rocas y en las zonas que quedan accesibles con la bajada de la marea. A primera vista pueden pasar por mariscadores, pero en realidad se dedican a la recolección de algas. Este preciado producto aparece frecuentemente adherido a las formaciones rocosas o se pone al alcance de la mano, abandonado sobre la arena o posado en el fondo de las pequeñas lagunas. Con infinita paciencia, hombres y mujeres amontonan y clasifican las algas según sus características. Unas se emplean como alimento para animales domésticos y otras se venden a los laboratorios para la fabricación de cosméticos. Un complemento nada despreciable para la precaria economía de las pequeñas aldeas de esta zona. Los penjors de bambú cimbreándose sobre los caminos anuncian de manera inequívoca una fiesta local. Las procesiones en torno a alguna reproducción a gran escala de los personajes de su particular mitología son el centro de este tipo de festejos que suelen celebrarse a fecha fija, pero que también pueden ser convocados por el Banjar, el Consejo de Hombres, o por los sacerdotes del templo local para prevenir algún mal que amenace el equilibrio de la comunidad. Como es habitual, el encuentro culmina en el exterior del templo, y buena parte del ritual gira en torno a la presentación de ofrendas y simbólicos sacrificios. En pocos sitios se puede observar mejor la identificación inseparable de religión y vida civil, como en el pabellón flotante de Kertagosa, situado en los alrededores de Klung Klun, la capital del último reino que se sometió a la colonización holandesa a principios del siglo XX. El último Rajá, que ostentaba el título hereditario de Deva Agung, o Dios Supremo, se reunía aquí con sus consejeros para impartir justicia por inspiración divina. En su techumbre se conserva una singular colección de pinturas de estilo Kamasan, de estética similar a la de las marionetas del teatro de sombras. Sus 267 paneles representan la leyenda de Bhima, un héroe mitológico que visitó el cielo y el infierno en busca de sus padres. Entre las ilustraciones de su epopeya destacan las crudas representaciones de castigos ejemplares que, a buen seguro, inspiraron algunas de las sentencias que se dictaron a su sombra. La inspiración en la naturaleza y en algunos temas mitológicos, o el intenso colorido característico de la pintura actual de Bali, reflejan la influencia javanesa de los siglos XIV y XV, y también la de los pintores occidentales que peregrinaron a la isla en torno a los años 20. Ahora, la demanda del turismo devuelve a los talleres de pintura ese sentido de escuela, en la que los niños aprenden el oficio desde muy pequeños, y también de fábrica, donde las obras responden a unos modelos preconcebidos y el proceso de creación es fruto de un trabajo compartido y especializado. Los más avezados preparan el tema de base dibujando directamente sobre el lienzo. Mientras tanto, otros cubren los fondos con tonalidades neutras. El proceso culmina con la aplicación de los colores. En la actualidad hay algunos autores de renombre, pero como casi todas las expresiones artísticas, la pintura sigue siendo una actividad colectiva, puramente artesanal. En toda la isla en general y en los alrededores de Ubud en particular, se encuentran al paso tiendas, talleres de tallas de madera, en las que los artesanos trabajan a la vista de los transeúntes. Las limitaciones forestales de la isla, en la que se producen sobre todo maderas blandas,
obliga a la importación de distintos tipos de ébanos, sándalos y tecas, generalmente de la vecina Java. Viendo las piezas acabadas, deslumbra la aparente facilidad con la que estos individuos convierten bloques de madera informes en auténticas esculturas de extraordinaria belleza y con riguroso sentido del detalle, sin necesidad de tener a la vista un modelo de referencia, como si las formas surgieran espontáneamente de su imaginación. En el interior de la isla, en las zonas menos pobladas, aún perviven algunas actividades ajenas a la presión del turismo, como este taller de escultores de piedra volcánica. Casi todas las piezas surgidas de este minucioso trabajo acaban formando parte de los altares de templos menores o familiares. No hay que olvidar que prácticamente cada familia balinesa cuenta con al menos uno en el interior de su propia casa. Entre los lugares menos transitados de Bali destacan las ruinas de Taman Uhung, una construcción de principios del siglo XX conocida popularmente como la Piscina de los Reyes. Fue mandada construir por el último Rajá de Karangasen, un apasionado de los fosos y las piscinas que consiguió retener su título, parte de sus privilegios y su poder autocrático gracias a su colaboración con los holandeses durante la invasión. Los sucesivos terremotos y manifestaciones volcánicas, en especial la erupción del Monte Agung, el volcán sagrado, en 1963, han ido reduciendo Uhung al estado de ruina en el que se mantiene debido a la falta de medios económicos para su restauración. Bali, como casi cualquier rincón del mundo, se ve sometida a las imposiciones de la globalización. Pero la belleza natural del paisaje y la profunda espiritualidad de sus gentes amortiguan los cambios y ayudan a perpetuar su condición de paraíso perdido. La representación adopta el aire de un enfrentamiento dialéctico en el que participan diversos personajes míticos como el pájaro Garuda, enviado del dios Vishnu. Otra muestra de las tradicionales danzas de trance balinesas es el Sanghyang Haran, o danza del caballo, en la que un veterano sacerdote baila en torno a una hoguera de cáscaras de coco. Conducido por la canción del Sanghyang, el bailarín esparce las ascuas y comienza a pasar sobre el fuego una y otra vez en estado de trance. Las danzas Sanghyang se escenificaban en las aldeas para preservar a sus habitantes de la amenaza de alguna epidemia o alguna enfermedad generalizada. Se dice que los danzantes del Sanghyang Haran no pueden recordar ni repetir en la vida normal los movimientos que ejecutan en estado de trance. Otra conocida danza de trance es la de los bailarines del Kris, guardianes de la comunidad que vuelven sus dagas contra sí mismos para autoaniquilarse, según un ritual muy arraigado que excluye la rendición ante el enemigo. Esta danza forma parte del Barong, una escenificación cantada y bailada de la confrontación entre las fuerzas del bien y del mal. Barong es un animal mítico, mezcla de perro y león, que encarna las fuerzas positivas. La muerte es el acontecimiento más importante en el ciclo vital de los balineses. Según las creencias de la gama hindú,
la persona consta de 3 partes: el cuerpo físico, el de los pensamientos y los sentimientos, y el alma. El destino final de las personas es reunirse con el Ser Supremo después de haberse desprendido de todo lo que las liga con el mundo terrenal. La ceremonia de la cremación es un acontecimiento dichoso. Los familiares y amigos del difunto se reúnen durante una larga jornada para despedir el alma en su último tránsito. Después de la cremación, se procede a una cuidadosa selección de las cenizas, separando los huesos, lavándolos y almacenándolos en una vasija, en la que son transportados para ser arrojados al mar. Salvo en el caso de los sacerdotes y los miembros de la alta nobleza, la cremación puede celebrarse bastante tiempo después de la muerte, cuando la familia consigue reunir el dinero suficiente para sufragar este costoso ritual. Hasta ese momento, el cadáver permanece enterrado provisionalmente. Los 3 elementos esenciales del universo intervienen de manera directa en la ceremonia de cremación. El agua bendice el cuerpo del difunto, el fuego lo destruye y el humo transporta el alma ante el Ser Supremo. A falta del río sagrado, el acto se prolonga a la orilla del mar, donde los familiares devuelven al agua parte de las cenizas. Unos cuantos días después, entre 12 y 42, tendrá lugar una última ceremonia fúnebre en la que se despide el segundo cuerpo de la persona, el de los sentimientos y los pensamientos. Entonces el alma, ya deificada, quedará guardada en un altar del templo familiar para su veneración. Todo el que se acerca a estas costas por mar suele encontrarse con una llamativa multitud de pequeñas embarcaciones de pesca, los prau, que se alejan hacia el horizonte a gran velocidad, impulsados por una única vela de vivos colores. Los balineses son uno de los pocos pueblos isleños del mundo que vuelven sus ojos no hacia afuera, hacia el mar, sino hacia adentro, a las cumbres del interior. Lo sagrado está relacionado con la altura. Por el contrario, todo lo que constituye amenaza o es dañino pertenece a las fuerzas del mundo subterráneo, el insondable océano. En la playa de Candidasa, cerca de Amlapura, la antigua capital del reino de Karangasem, situada al este de Bali, al amanecer, con las primeras luces del día, un grupo de personas busca minuciosamente entre las rocas y en las zonas que quedan accesibles con la bajada de la marea. A primera vista pueden pasar por mariscadores, pero en realidad se dedican a la recolección de algas. Este preciado producto aparece frecuentemente adherido a las formaciones rocosas o se pone al alcance de la mano, abandonado sobre la arena o posado en el fondo de las pequeñas lagunas. Con infinita paciencia, hombres y mujeres amontonan y clasifican las algas según sus características. Unas se emplean como alimento para animales domésticos y otras se venden a los laboratorios para la fabricación de cosméticos, un complemento nada despreciable para la precaria economía de las pequeñas aldeas de esta zona. Los penjors de bambú cimbreándose sobre los caminos anuncian de manera inequívoca una fiesta local. Las procesiones en torno a alguna reproducción a gran escala de los personajes de su particular mitología son el centro de este tipo de festejos que suelen celebrarse a fecha fija, pero que también pueden ser convocados por el Banjar, el Consejo de Hombres, o por los sacerdotes del templo local para prevenir algún mal que amenace el equilibrio de la comunidad. Como es habitual, el encuentro culmina en el exterior del templo, y buena parte del ritual gira en torno a la presentación de ofrendas y simbólicos sacrificios. En pocos sitios se puede observar mejor la identificación inseparable de religión y vida civil, como en el pabellón flotante de Kertagosa, situado en los alrededores de Klung Klun, la capital del último reino que se sometió a la colonización holandesa a principios del siglo XX. El último Rajá, que ostentaba el título hereditario de Deva Agung, o Dios Supremo,
Se reunía aquí con sus consejeros para impartir justicia por inspiración divina. En su techumbre se conserva una singular colección de pinturas de estilo Kamasan, de estética similar a la de las marionetas del teatro de sombras. Sus 267 paneles representan la leyenda de Bhima, un héroe mitológico que visitó el cielo y el infierno en busca de sus padres. Entre las ilustraciones de su epopeya destacan las crudas representaciones de castigos ejemplares que, a buen seguro, inspiraron algunas de las sentencias que se dictaron a su sombra. La inspiración en la naturaleza y en algunos temas mitológicos, o el intenso colorido característico de la pintura actual de Bali, reflejan la influencia javanesa de los siglos XIV y XV, y también la de los pintores occidentales que peregrinaron a la isla en torno a los años 20. Ahora, la demanda del turismo devuelve a los talleres de pintura ese sentido de escuela, en la que los niños aprenden el oficio desde muy pequeños, y también de fábrica, donde las obras responden a unos modelos preconcebidos y el proceso de creación es fruto de un trabajo compartido y especializado. Los más avezados preparan el tema de base dibujando directamente sobre el lienzo. Mientras tanto, otros cubren los fondos con tonalidades neutras. El proceso culmina con la aplicación de los colores. En la actualidad hay algunos autores de renombre, pero como casi todas las expresiones artísticas, la pintura sigue siendo una actividad colectiva, puramente artesanal. En toda la isla en general y en los alrededores de Ubud en particular, se encuentran al paso tiendas, talleres de tallas de madera, en las que los artesanos trabajan a la vista de los transeúntes. Las limitaciones forestales de la isla, en la que se producen sobre todo maderas blandas, obliga a la importación de distintos tipos de ébanos, sándalos y tecas, generalmente de la vecina Java. Viendo las piezas acabadas, deslumbra la aparente facilidad con la que estos individuos convierten bloques de madera informes en auténticas esculturas de extraordinaria belleza y con riguroso sentido del detalle, sin necesidad de tener a la vista un modelo de referencia, como si las formas surgieran espontáneamente de su imaginación. En el interior de la isla, en las zonas menos pobladas, aún perviven algunas actividades ajenas a la presión del turismo, como este taller de escultores de piedra volcánica. Casi todas las piezas surgidas de este minucioso trabajo acaban formando parte de los altares de templos menores o familiares. No hay que olvidar que prácticamente cada familia balinesa cuenta con al menos uno en el interior de su propia casa. Entre los lugares menos transitados de Bali destacan las ruinas de Taman Uhung, una construcción de principios del siglo XX conocida popularmente como la Piscina de los Reyes. Fue mandada construir por el último Rajá de Karanga Sen, un apasionado de los fosos y las piscinas que consiguió retener su título, parte de sus privilegios y su poder autocrático gracias a su colaboración con los holandeses durante la invasión. Los sucesivos terremotos y manifestaciones volcánicas, en especial la erupción del Monte Agung, el volcán sagrado, en 1963, han ido reduciendo Uhung al estado de ruina en el que se mantiene debido a la falta de medios económicos para su restauración. Bali, como casi cualquier rincón del mundo, se ve sometida a las imposiciones de la globalización. Pero la belleza natural del paisaje y la profunda espiritualidad de sus gentes amortiguan los cambios y ayudan a perpetuar su condición de paraíso perdido.